hermanos, vamos a hablar sobre un tema que quizás pocas veces o tal vez en ninguna ocasión usted haya escuchado en un sermón. El tema que concierne meditar en esta mañana es sobre las autoridades civiles, sobre el cristiano y su relación con las autoridades civiles. Si es que, hermanos, creo que esto amerita nuestra atención y amerita que reflexionemos en esto, pues pocas veces son las oportunidades que tenemos de aprender algo como lo que hoy vamos a estudiar. Dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos y amigos, yo les pregunto en esta mañana, ¿qué implica el someternos a las autoridades, sobre todo cuando vemos que estas autoridades son injustas? Cuando vemos la imperfección y las debilidades, los defectos que la autoridad y el gobierno claramente está muy alejado del propósito por el cual han sido establecidas. ¿Cómo nosotros debemos de responder a estas autoridades imperfectas? La tentación de rebelarse a las autoridades, hermanos, es una tentación ante la cual los cristianos en ocasiones se enfrentan. El deseo humano que hay en nosotros de independencia, de libertad, ese deseo inherente al ser humano de querer ser soberano, está ahí. Y nosotros debemos de saber cómo vencer esa tentación hacia rebelarnos en contra de nuestras autoridades. Ahora, hermanos, vemos que las autoridades son injustas. Nosotros vemos que los gobiernos no son perfectos. Vemos esas carencias que tienen en su cumplimiento de sus funciones. Es ahí entonces cuando meditamos en esas cosas, en esos defectos que el gobierno tiene, que las autoridades civiles no cumplen sus deberes. Es ahí cuando surge la tentación, y la tentación cobra fuerza, invitándonos a rebelarnos u oponernos a ella. Cuando pensamos en el gobierno y solamente pensamos en sus carencias y deficiencias, parece que encontramos una buena justificación para no obedecer a nuestras autoridades. Sin embargo, Pablo escribe aquí, sométanse a las autoridades. Pablo lo dice, hermanos, en un contexto nada fácil. La iglesia recibe esta instrucción, esta ordenanza, cuando el gobierno, la forma de gobierno que había en aquel entonces era un imperio, no era una república democrática, era un imperio sumamente imperfecto. Pablo dice a la iglesia, sométanse a las autoridades, cuando el emperador era el mismísimo Herodes. Este hombre caracterizado por su manera de gobernar autoritaria, y que pocos años después inició la persecución contra la iglesia. Aquí Pablo da esta instrucción: sométanse a toda autoridad. ¿Por qué deberíamos de someternos a autoridades así? Bueno, hermanos, hoy hablaremos sobre la tentación de rebelarse a las autoridades civiles basados en este texto de Romanos 13. Juntos vamos a meditar en algunas cosas. Vamos a meditar en un mandamiento, en un propósito, y vamos a meditar sobre una razón. Estas cosas nos van a enseñar cómo honrar a Dios a través de nuestro sometimiento a las autoridades. Pablo dice, porque no hay autoridad
sino de parte de Dios. Para vencer la tentación de rebelarnos a la autoridad, hermano, es necesariamente entender lo siguiente. Debemos de someternos a la autoridad porque es un mandato divino. El sometimiento no es opcional. El someternos a las autoridades establecidas por Dios no es una opción. Es un mandato divino. Usted recordará claramente el mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Thomas Watson, en su tratado, en su libro a los 10 mandamientos, hace un despliegue majestuoso, bello, hermoso, muy sensible, sobre esta explicación sobre qué significa este mandamiento. Este mandamiento no solamente significa honrar a nuestros padres biológicos, porque sabemos bien que cada mandamiento es uno y a la vez muchos. Se debe de honrar, por supuesto, a los padres biológicos, pero este mandamiento implica que debemos de honrar, de someternos a todas las autoridades que Dios haya puesto sobre nosotros. Honrar a padre y madre también significa honrar a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas, incluso a las autoridades sociales y familiares. ¿Por qué razón? Dice Pablo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Hermanos, podemos afirmar que toda autoridad proviene de Dios. ¿Por qué? Dice, porque por Dios han sido establecidas. Hermanos, cuando pensamos que Dios establece una autoridad, nosotros pudiésemos pensar, si Dios establece una autoridad, esa autoridad ha de ser perfecta. Sin embargo, no es así. Que Dios establezca autoridades civiles, que Dios establezca en el hogar al esposo como cabeza del hogar, que Dios establezca cualquier forma de autoridad, eso no significa que esa autoridad va a ser perfecta. Porque alguno pudiese pensar, bueno, si Dios pone a mi marido como cabeza de hogar y como autoridad sobre mí, mi marido debe ser perfecto. No todos los padres, ni maridos, ni esposos, ni siquiera los pastores en las iglesias son perfectos. Sin embargo, Dios los estableció y los puso como autoridad. Así es que cuando pensamos en los gobernantes, hermanos, los gobernantes tampoco han de ser perfectos. Sin embargo, Dios los ha establecido. Dios los puso ahí. Y Dios obra a través de esas figuras de autoridad que Él ha puesto. Dios hace su voluntad a través de este orden que Él ha creado, estableciendo autoridades. Por lo tanto, hermanos, la desobediencia a las autoridades es rebeldía contra Dios mismo. Si Dios establece una autoridad y nosotros desafiamos esa autoridad, realmente contra quien nos rebelamos es contra aquel que lo instituyó y que lo puso en esa posición. Ve el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La falta de sometimiento a las autoridades, hermanos, es resistir el orden que Dios ha creado. Hermanos, y en esto también debemos de reformar nuestra mente. Recuerden,
esta sección de mandamientos y de ética cristiana, de modelos de cómo debemos de vivir los cristianos, inician con esa poderosa frase: renueven su mente. Aquí también tenemos que reformar nuestra manera de pensar, en la forma en que miramos a las autoridades. Debemos de reconocer que venimos a los pies de Cristo y andamos en los caminos del Señor y traemos con nosotros un bagaje de cultura, de ideas, de ideologías, de formas que deben de ser echadas fuera y renovarnos con la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo entonces? Cuando nuestro Señor Jesús fue presentado ante Pilato, ¿verdad? Nuestro credo dice, y lo repetimos constantemente, acerca de la persona de Jesucristo. Creemos que Él padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Creemos que Cristo mismo sufrió, padeció bajo el poder, bajo la autoridad de un hombre llamado Poncio Pilato. Y cómo Jesús reaccionó ante este gobernante que evidentemente tenía una autoridad para hacer lo que hizo. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 19, verso 11, las palabras de Jesús fueron las siguientes: tú, Pilato, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Jesús reconoció que este hombre que poseía una autoridad civil tenía ese poder para hacer lo que haría porque Dios mismo lo había establecido en ese puesto. ¿Este hombre era un hombre justo? ¿Era un hombre perfecto? Por supuesto que no, hermanos. Sin embargo, Jesús reconoció su autoridad y no negó su autoridad. Le dijo, sí tienes autoridad, pero aún esa autoridad que tienes te fue dada de lo alto. Aunque las autoridades, hermanos, sean imperfectas, nosotros debemos de seguir el modelo de Jesús, confiando en que Dios está en control de estas autoridades. Es verdad, en este mundo no vemos justicia, no vemos esa justicia perfecta. Los gobiernos no ejercen, no ejecutan una justicia perfecta. Consideramos a nuestros gobiernos civiles y vemos que estos gobiernos no escuchan el clamor de los débiles. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar quietos. Así como Jesús, tenemos que mantenernos tranquilos y quietos ante el poder de estas autoridades civiles, porque nosotros sabemos que fueron puestas por Dios, que fue la voluntad de Dios que estos hombres, mujeres, estén en esos lugares de preeminencia, pero que Dios está por encima de ellos, ejerciendo su santa voluntad. Hay un soberano sobre ellos. Hay un poder sobre ellos. Dios está entretejiendo sus propósitos usando las vidas de estos hombres. Y eso nos debiera de traer paz, estar quietos. Hermanos, el mundo se agita. México se agita y tiembla y ve el estado de nuestra nación. ¿Usted puede percibir eso? ¿Cómo hay una falta de quietud por los gobiernos que tenemos? Hermanos, usted es cristiano. Nosotros debemos estar tranquilos. Nosotros no dependemos de quién entre en esta administración o quién se haya ido.
nuestra seguridad, nuestra paz no proviene de ellos. Nosotros debemos de someternos a las autoridades de esta tierra y confiar en la autoridad del cielo. Nos sometemos a estas autoridades terrenales, pero lo hacemos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por encima de todo lo que aquí el hombre gobierna, hermanos, recuerden, hay un trono. Hay un trono que es firme, un trono que es verdadero. Arriba de todos los hombres de preeminencia que gobiernan está Dios. Está aquel que pone y quita reyes. Ahora, hermanos, ahora que ya entendemos que el mandato de someternos a la autoridad es porque las autoridades provienen de Dios, surge una pregunta. ¿Qué propósito tienen estas autoridades en nuestra vida diaria? ¿Cuál es su propósito? Si Dios puso estas autoridades, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? Vea el verso 3. Porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, sino por causa de las malas. Hermanos, el propósito de las autoridades, Dios establece autoridades para castigar el mal y para promover el bien. Las autoridades fungen como ministros, como siervos de Dios. Ve el verso 4. Porque es ministro de Dios. Yo creía que nomás los pastores eran ministros de Dios. Yo creí que nomás los misioneros, que nomás los maestros de Biblia eran ministros de Dios. Hermanos, ¿qué dice aquí? Las autoridades civiles fungen como ministros de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano porta la espada, porque es un ministro de Dios y un vengador de ira contra los que hacen lo malo. Hermanos, las autoridades tienen la responsabilidad de castigar el mal y de proteger lo que es bueno. Ellos tienen esa responsabilidad. Podríamos decir que son los siervos de Dios que guardan el orden social. Sin autoridad hay anarquía. Sin autoridad hay caos. No hay orden. Y esto se ve en cualquier esfera, hermanos. Sin autoridad en el hogar, hermanos, hay anarquía, hay rebeldía y cada quien hace lo que quiere y es un caos. En la sociedad, hermanos, sin autoridad, esta sociedad, si usted se asusta por lo que vemos y lo que experimentamos, usted no tiene idea de cómo sería nuestra sociedad sin autoridades civiles. Imagine una ciudad sin semáforos. Imagínense esta ciudad sin semáforos, sin señalamientos de tránsito, donde cada conductor decide ir a la velocidad que quiera ir, hacer alto donde él quiera y donde no quiera, cruzar sin hacer alto. Imagínese que diera vuelta uno en la esquina que quisiera. Imagínese eso. ¿Cómo sería el caos en nuestra ciudad? El congestionamiento que habría en las calles. Los accidentes que habría, hermanos, por montones. Saliendo de aquí, hermanos, todos estaríamos en un peligro constante. Para evitar eso, entonces, existen las autoridades viales. Existen las señales de tránsito. Y a veces, hermanos, esas autoridades o esas señales que nos dicen alto, ese foquito que se prende de rojo, nos desespera. Me tocan todos en rojo, dice usted. Y se desespera, porque me restringe llegar a la hora que yo quiero.
me frena, me detiene. Y usted se molesta. Y usted se desespera. Hermanos, pero ¿qué sería si no existiesen esos semáforos? Esas señales están para nuestro bien. De manera similar, hermanos, Dios establece autoridades civiles para regular el orden de la vida social. Las autoridades civiles son una gracia de parte de Dios. Por ellas se regula y se guarda el orden social. Se previene el caos, se evita el anarquismo, se promueve el bienestar social. Y sí, aunque no siempre lo veamos, su propósito es el bien de todos, hermanos. Dios les ha dado, dice nuestro texto, una espada. Dios les ha dado una espada y esto es un símbolo de la justicia divina. Con ese poder que tienen para castigar el mal, aunque ellos no lo saben, están testificando algo de Dios. Cuando ellos castigan al malvado, cuando atrapan al ladrón, cuando condenan al asesino, ellos están testificando de alguna manera sobre el carácter santo y justo de Dios. De esa manera los hombres en su conciencia, al ver las autoridades civiles y ver cómo se castiga, se persigue y se castiga el mal y se hace justicia, los hombres en su conciencia queda bien asentado. Si existe un Dios, ha de ser justo. Si existe un Dios, ha de ser verdaderamente justo y no podrá dar por inocente al culpable. Así, hermanos, las autoridades testifican sobre la justicia y la santidad de Dios, haciéndonos patente de que no se puede dejar sin castigo la transgresión a la ley. Cuando las autoridades hacen estas cosas de castigar al criminal y ejecutar la justicia, nos hablan algo acerca de Dios. Están siendo ministros de Dios, instrumentos que están reflejando que la maldad debe de ser castigada y los buenos deben de ser protegidos. Así que aunque la justicia en este mundo, las autoridades sean imperfectas, aunque sus acciones no sean completas, no existe una justicia plena, hermanos, las autoridades tienen este propósito de hablarnos algo acerca de Dios. Segundo, hermanos, el propósito de que existan autoridades sobre nosotros nos sirve también para demostrar que el cristiano es un ciudadano ejemplar. Los creyentes deben de ser los primeros en respetar las leyes. ¿Escuchó? Los creyentes deben de ser los primeros de vivir de una forma irreprochable. La iglesia en México está viviendo un tiempo donde debemos de meditar sobre cómo estamos respondiendo al hecho de que cada vez más la sociedad está polarizada. Cada vez más hay una polarización social y política, hermanos. Esto es preocupante. Esto es preocupante. Y hoy me atreveré, hermanos, a decirles lo que yo pienso cuando veo a la iglesia en este contexto. Hoy yo estoy viendo, hermanos, que cada vez más se ha vuelto muy fácil desvalorizar al gobierno.
se ha vuelto algo muy fácil hablar mal del gobierno, criticar al gobierno, burlarse de los gobernantes, dependiendo de la postura política que tenga cada uno. Incluso estoy viendo que una parte de la iglesia ha llegado hasta satanizar al gobierno actual. ¿Acaso Dios perdió el control? ¿La izquierda llegó a gobernar México y acaso Dios fue botado de su trono? Como si Dios perdiera el control, hermanos. Dios no pierde el control cuando gana el partido al que tú no le ibas. Dios sigue sentado en su trono. ¿Acaso Dios nomás pone gobernantes que son de tu partido? ¿Acaso Dios nomás establece gobiernos de derecha y los de la izquierda no? Ahí sí Dios pierde la autoridad y es el diablo quien lo puso. Hermanos, eso es antibíblico. Como cristianos estamos llamados a honrar a nuestros gobernantes, independientemente si apoyamos o no sus decisiones. Es un mandato. 1 Timoteo 2, exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí no dice honremos a nuestros gobernantes cuando son de un partido y despreciémoslos y critiquemos y opongámonos a los que no son de nuestro partido. Hermanos, esto es un buen consejo y es más que un consejo, una exhortación de parte de Dios. Y dice, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oren, honren, sujétense a sus autoridades. Usted ha de ser un buen testigo sobre lo que voy a decir. Seguramente usted ha tenido esta clase de experiencias, de batallar, de luchar por orar por alguien que lo ve como su enemigo. Qué difícil es orar por alguien que no nos cae bien. Qué difícil es orar por alguien que no estamos de acuerdo con esa persona. No es nada fácil. La Escritura nos dice, oren por sus autoridades, por los que están en eminencia. La iglesia tiene que estar orando por las autoridades civiles, sea de tu agrado, posición política o no. En el cielo, hermanos, va a haber o están allá las almas que en vida fueron socialistas, capitalistas. En el cielo hay almas que fueron comunistas. Allá va a haber republicanos, demócratas. Hermanos, en el cielo no va a haber nada de eso. Usted no piense que en el cielo nomás va a haber puros integrantes del partido al que usted le iba. Hermano, por favor, ¿verdad que entendemos que eso no es así? Sea cual sea nuestro gobierno, debemos de ser ciudadanos ejemplares. Debemos de cuidarnos de las divisiones sociales y políticas. Que esa división, que esa polarización que está en el mundo no se infiltre y toque a la iglesia.
Es común escuchar temas políticos y no digo que esté mal, hermanos, pero ya no es simplemente hablar de asuntos políticos, sino que vemos esa polarización donde nomás hay bueno y malo, donde uno es bueno y el otro es malo. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado con eso. Ese no es nuestro trabajo primordial. Nuestro trabajo primordial no es andar en la calle hablando sobre nuestras ideas políticas, sobre nuestras inclinaciones ideológicas. Tu trabajo como cristiano es en el mundo estar reflejando el carácter de Cristo antes que tu identidad política. Si hablas más de política en tu trabajo que de Cristo, pon atención a tu corazón. Ahora, cuando hablo de ser ciudadanos ejemplares, hermanos, esto no significa aislarnos totalmente de la vida pública. Los cristianos no debemos de votar. Claro que debemos de votar, hermanos. No, cuando hablamos de ser ciudadanos ejemplares, estamos hablando de otros asuntos. Sí podemos participar de la vida pública, pero de una manera responsable y pacífica. Cuando se ve inmiscuido usted en una plática de política con su familia, en este ambiente de polarización, donde salen chispas, ¿verdad? Y usted está ahí y participa, ¿usted lo hace en el mismo tono? Si usted lo hace en el mismo tono de agresividad, de desacreditar, de ofender, usted no está dando testimonio de ser cristiano. Y si no sabe hablar pacíficamente, mejor no hable, mejor no opine. Si no sabe controlarse, mejor no se inmiscuya en esas cosas, hermanos. Participamos de la vida pública, pero de manera responsable y pacífica. Cuando decimos que debemos de ser ciudadanos responsables, hermanos, me refiero también al poder y al derecho que tenemos de denunciar la corrupción, de defender la justicia cuando ésta no llega, pero hermanos, siempre lo debemos de hacer de una manera que honre a Dios, no de una manera violenta. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, hemos entendido que someternos a las autoridades es porque es un mandato divino y porque ellas tienen el propósito de castigar el mal, promover el bien, es decir, mantener el orden social. Sin embargo, en este llamado, no solamente se trata de un sometimiento externo, como vemos en nuestro pasaje. No solamente se trata de someternos a las autoridades por el miedo que tenemos de terminar en la cárcel o de que nos caigan multas. No, hermanos, va más allá de eso. El sometimiento, Pablo nos pide que sea un sometimiento profundo, verdadero, íntegro, de corazón. No solamente es someternos porque la paz social es conveniente para todos. No, hermanos, Pablo nos recuerda que nuestra obediencia no debe de ser superficial, sino que nos debemos de someter, dice en el versículo 5, por razón de conciencia. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esto es como todos los mandamientos. Si no obedecemos, sabemos que hay un gran peligro. Y a veces obedecer es como ir por un pequeño camino estrecho donde a un lado hay un grande precipicio y tú dices, yo me voy a mantener en el camino de la obediencia, y vas por temor a caer y sufrir las consecuencias si te apartas un poco del camino.
Pero hermanos, esa obediencia no agrada a Dios. Se debe de obedecer por convicción. Cuando una persona obedece por convicción, hermanos, está viviendo una verdadera libertad. No está con su corazón temeroso, sino gozoso, entendiendo el propósito y que el principal propósito de la obediencia es agradar a Dios. Imagine a Jesús, volvamos al ejemplo de Jesús. Jesús se sometió y se sujetó a las autoridades. Incluso pagó impuestos cuando vinieron a pedírselos. Y pagó impuestos. Si usted piensa que Jesús pagó los impuestos porque tenía temor de ser arrestado, si usted piensa eso, está equivocado. Jesús no pagó impuestos por temor a ellos. Jesús pagó impuestos porque Jesús entendía que ese era el orden divino en la sociedad de los hombres. Ese fue el orden que Dios estableció. Y Jesús respetó ese orden y fue ejemplo de un verdadero sometimiento. Se sujetó de corazón para agradar ¿a quién? Para agradar a Dios, para agradar a su Padre en todo, para cumplir así la voluntad de su Padre. Eso fue lo que movió a Jesús a someterse a las autoridades terrenales. Y eso debe de ser el mismo motivo por el cual tú y yo debemos de someternos a las autoridades establecidas por Dios. No por temor, no por miedo a que nos vaya mal o por la espada que cargan, sino por la verdadera convicción de que así honramos a Dios y respetamos el orden divino. Así es que Jesús mismo nos enseñó esto, que la verdadera obediencia, que la obediencia cristiana no se basa en el miedo a la espada, sino en el respeto reverente hacia la justicia que Dios ha otorgado a algunos para ejercer autoridad. Dice un poema sobre esto: no es sumisión ciega ni miedo al poder, es rendir el corazón a su santo deber, pues detrás de cada trono, por alto que esté, reina el Dios eterno, el único Rey. Con esa convicción de saber que Él está sentado por encima de toda autoridad y que al fin último el someternos es agradar a Dios, es como debemos de hacerlo, hermanos, con entendimiento en el corazón. Ahora, este sometimiento se debe de reflejar. En el versículo 6 nos dice una manera en que se debe de reflejar el sometimiento a las autoridades civiles. Versículo 6, se debe de reflejar pagando los impuestos. Versículo 7, otra manera, dándoles respeto y honra a las autoridades. Versículo 8, no teniendo deudas con ellos. Versículo 9, incluso amando a esas autoridades, porque también son nuestro prójimo. Hay 4 maneras. Meditemos en esto. Pagamos impuestos, les damos el respeto y la honra que se merecen. Hermanos, eso de poner apodos, no, que la señora cola de caballo, que esas cosas están mal. Están mal. Eso es del mundo. Eso no es darle respeto y honra. No, que como habla el presidente municipal, de una manera de hablar él y burlarse de cómo habla. Eso está mal. Eso no es digno de un cristiano. Versículo 8, no teniendo deudas con ellos. O sea, no está bien, hermanos,
que los cristianos tengan deudas de prediales de años. Años con esas deudas. Eso no es correcto. Tener una deuda del agua ahí, hermano, eso no está bien. Entienda que eso no es una manera en que usted está honrando el testimonio de ser cristiano. Debemos de ser ciudadanos ejemplares. Haga un esfuerzo. Vaya y llegue a algún acuerdo. Platique su situación y el gobierno muchas veces está en disposición de entender su situación y darle ciertas facilidades, pero no sea un ciudadano irresponsable. Pues que nuestras actitudes y nuestras palabras hacia las autoridades civiles, hermanos, reflejan nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Les dije, vamos a hablar de algo que rara vez se habla, ¿verdad? Pero toda la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil. Queremos glorificar a Dios en todo, hermanos. Amados hermanos, yo sé que existe esa tentación en ocasiones de rebelarnos en contra de las autoridades. Es natural que en el corazón existe ese anhelo de libertad, esa lucha interna de creer que nosotros podemos hacer lo mejor o hacerlo más justo que el gobierno. Pero el llamado es claro, hermano, sométete a tus autoridades, y no porque siempre hagan lo correcto, no porque siempre sean justas, sino porque al final toda autoridad proviene de Dios. Dios nos llama a eso, a someternos, hermanos, ya sean autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, autoridades en la familia. Sométete, no por miedo, sino por convicción, sabiendo que aquí no existe ninguna autoridad perfecta. Estás esperando someterte. Fíjese, hay una tendencia en el ser humano para negarse a someterse a la autoridad, intentando justificarse, y comúnmente es esta: no me someto a la autoridad porque no es perfecta. Voy a esperar a que sea perfecta, y cuando sea perfecta me someteré. ¿Cuándo se va a someter? Nunca. Nunca se va a someter, porque no hay autoridad perfecta. Pero ahí les va la otra cara de la moneda. Tampoco existe un sometimiento perfecto. No existe el hombre que se someta perfectamente a las autoridades. Aquí no existe ningún ciudadano perfecto. Los estoy viendo todos. Ninguno de ustedes es un ciudadano perfecto. Aquí tampoco existe ningún hijo perfecto que se someta a sus padres perfectamente. Aquí no existe la esposa perfecta. No sé cómo me vaya ahí ya que llegue a casa, pero aquí no existe ninguna esposa que se someta a su marido perfectamente, hermanos. Ni siquiera hay ningún miembro cristiano, ninguno de ustedes que son miembros de esta iglesia es el miembro perfecto, la oveja perfecta. Sin embargo, ustedes se sujetan a sus pastores, las mujeres se sujetan a sus maridos, ¿verdad? Nos sujetamos a nuestra autoridad, aunque nuestra obediencia es imperfecta.
Y si nuestra obediencia es imperfecta, ¿por qué deberíamos de esperar que ellos fueran perfectos? El único perfecto es Jesucristo. El único perfecto en todo es Jesús nuestro Señor. Y por eso, hermanos, no podemos dejar que el mundo nos incite a la rebelión, a la desobediencia en contra de nuestras autoridades. Somos hijos de Dios y debemos de vivir y reflejar el carácter de Cristo, vivir bajo sus principios, lo que Él ha establecido, siguiendo el ejemplo del Señor. Así es que hoy les invito, hermanos, a poner en las manos de Dios ese deseo que se aparece de tanto en tanto para rebelarnos en contra de nuestras autoridades. Quiero pedirles a ustedes que juntos, hermanos, clamemos al Señor para que Él nos enseñe a vivir en libertad, no como rebeldes, que nos ayude a vivir, hermanos, con una obediencia genuina de corazón para la gloria de su nombre. Que Dios sea, hermanos, glorificado en todo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oremos, hermanos.